Hola, bueno, hoy tenemos la séptima tradición. Vamos en el punto número 8, ¿verdad? El párrafo 8.0. Y bienvenidos, todos sean bienvenidos a este grupo, a su grupo, a este foro de expresión libre o de libre expresión. Eh, Bienvenidos todos. Y pues Marla va a estar hoy con nosotros en la lectura y en la coordinación de esta tradición número 7. Yo creo que ya casi vamos a terminar esta tradición. Bueno, este, que se haga tu voluntad, Señor, te lo ruego, te lo suplico. Úsanos de acuerdo a tu amor y tu gracia. Gracias. Bueno, pues entonces, Marla, adelante. Sí, muchas gracias, Víctor. Muy buenos días, compañeros. Y estaba viendo a ver si había alguien que viene por primera vez. Como quiera, voy a decir la dinámica del grupo. Hacemos lectura del párrafo que está ahí a continuación, que lo pueden ver aquí en el chat, en la pantalla. Es el 8.0, con esa lectura iniciamos. Luego vienen unas preguntas. Ustedes ahí es donde tienen la oportunidad de participar si gustan, dando su opinión respecto a la pregunta o su punto de vista o su experiencia, como ustedes quieran, y tienen hasta 3 minutos para responder. Y después pasamos con la conclusión, el punto de vista de nuestro compañero Víctor. Así es de que voy a empezar con la lectura que dice así. A un grupo de AA se le entregó $5,000 para hacer con este dinero lo que quisiera. Las peleas que provocó este dinero siguieron haciendo estragos en el grupo durante años. Asustados por estas complicaciones, algunos grupos se negaron a tener ni un centavo en sus arcas. Pese a tales inquietudes, tuvimos que reconocer el hecho de que AA tenía que funcionar. Los locales para reuniones nos costaban algo. Para evitar la confusión en regiones enteras era necesario establecer pequeñas oficinas, instalar teléfonos y contratar algunas secretarias a sueldo. A pesar de las muchas protestas, se logró hacer estas cosas. Nos dimos cuenta de que si no se hicieran, el nuevo que llegaba a nuestras puertas no tendría su oportunidad de recuperarse. Prestar estos sencillos servicios supondría incurrir en algunos pequeños gastos que podríamos pagar nosotros mismos, y así lo haríamos. Por fin, el péndulo dejó de oscilar y señaló directamente a la séptima tradición tal y como la conocemos hoy día. Muy bien. Y la pregunta dice así: los $5,000 que donó John F. Rockefeller, ¿qué daño hizo a la asociación y qué lección de vida experimentó la comunidad? Muy bien, voy a volver a leer la pregunta y ahí si alguien quiere contestar esa pregunta, puede levantar su manita y dice así la pregunta. Los $5,000 que donó John F. Rockefeller, ¿qué daño hizo a la asociación y qué lección de vida experimentó la comunidad? Muy bien, compañeros, ¿a alguien le gustaría responder a esta pregunta, hacer un comentario? Bueno, en lo que se animan, lo que yo vi en la lectura, dice que esa pequeña cantidad de dinero dice que provocó peleas y dice que hizo incluso estragos en el grupo durante años. Yo me quedé pensando qué clase de estragos habrá hecho esa cantidad de dinero en los grupos, pero ya me imagino que si hubo peleas dentro de un grupo, y yo no sé si ustedes han visto peleas dentro de un grupo de AA,
pero son aún más intensas que las de los grupos de NA. Yo he presenciado peleas en AA y en NA, y honestamente, como en NA la mayoría éramos mujeres, pues sí, no pasaba de que se dicen de cosas entre mujeres, pero he visto peleas en los grupos de AA y he visto que se han aventado sillas, se han aventado el café caliente. Ay, no, esas peleas sí están fuertes e incluso una vez un hombre, eso me lo contaron, lo bueno que yo no estaba ese día en el grupo, llegó con una pistola y dicen que disparó ahí al grupo desde una ventana. Entonces, así de fuertes he visto, bueno, he oído las peleas dentro de un grupo de alcohólicos anónimos. Pero bueno, ¿a alguien le gustaría responder, hacer un comentario referente a la pregunta? ¿Cuál? Los $5,000 que donó John F. Rockefeller, ¿qué daño hizo a la asociación y qué lección de vida experimentó la comunidad? Bueno, Víctor, adelante usted con la conclusión, porque ahorita nadie levanta su manita. Y como quiera, le voy a volver a leer la pregunta. Los $5,000 que donó John F. Rockefeller, ¿qué daño hizo a la asociación y qué lección de vida experimentó la comunidad? Y adelante, Víctor. Bueno, pues el daño que hizo esa cantidad de dinero fue motivada por la ambición y la codicia de muchas personas, porque ¿qué se iba a hacer con ese dinero? Y ese qué se iba a hacer con ese dinero era motivo de, unos querían una cosa, otros querían otra cosa, y cada quien opinaba sobre el dinero, ¿verdad? Pero tampoco, tampoco querían ellos compartirlo con Bill W. o que Bill W. se quedara con ese dinero. Todo toda esta situación que convocó el problema de los $5,000, por eso los grupos decían, bueno, si el dinero es motivo de discusión, pues no tengamos dinero aquí para no caer en eso, en estar discutiendo por causa del dinero. Naturalmente que aquellos hombres y mujeres estaban siendo abstemios, pero no tenían recuperación. Eran abstemios, pero no tenían recuperación. Las discusiones sobre el dinero eran muy fuertes, ¿sí? Inclusive, llegaron a decirle a Bill W. que el libro azul, sobre los derechos del libro azul, que él no tenía por qué estar cobrando del libro azul nada, pero la cuestión es que el libro azul fue el libro azul fue un trabajo que Bill W. hizo, es la obra de Bill W., no es de, de la asociación. Sin embargo, eh, persiguieron a Bill W. y dijeron que estaba loco y que quería vender los derechos del libro azul y bueno, toda una controversia por cosas que no eran de ellos. Al final, Bill W. siempre tuvo los derechos legales de, de, la, de, de todo lo que él escribió, su copyright, hasta que un día en la convención se dio los derechos del, de los pasos, de las tradiciones y del libro azul y de toda la literatura. Él cedió los derechos a la Asociación de Alcohólicos Anónimos. Pero al principio no lo cedió porque había mucho desorden. Tenía que haber un orden primero.
crear una conferencia y todo eso para poder legarles, ¿verdad? Lo que se había hecho, ¿no? El libro azul y toda la literatura. Así que eso, esas cosas pasaron dentro de la historia de Alcohólicos Anónimos, una historia que no es de dulzura, ¿verdad? Sino que es de locura. La enfermedad en todo su apogeo se hace patente en la vida de Alcohólicos Anónimos. Y a pesar de todo ese desencuentro y a pesar de todas esas cosas, aunque unos grupos fueron al extremo de decir, bueno, pues yo no quiero participar en eso, yo no quiero tener dinero en mis arcas. Bueno, se dice que Alcohólicos Anónimos tiene que mantenerse pobre, pero no mendigo, ¿verdad? Una cosa es ser pobre y otra cosa es ser mendigo. Y por eso en en la tradición se sugiere que cada grupo tenga una reserva prudente, una prudente reserva, no mucho dinero en sus arcas, sino una prudente reserva, porque los dineros han sido motivos de muchos problemas, ¿sí? Y aún lo siguen siendo dentro de los grupos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que hace una donación considera que tiene un derecho todavía sobre eso, sobre esa donación. Y el derecho que tiene es de ser informado de lo que se está haciendo, ese es su derecho, ¿verdad? De ser informado, y no solamente a uno, sino a la conciencia de un grupo. Es lo que se tiene el derecho de informar en qué se gasta el dinero, cómo se gasta, para que también conozcan los socios las necesidades de de la asociación civil que se posee, ¿no? Porque pues son los grupos los dueños de la asociación, los grupos en su totalidad. Así es que mm, no es un solo socio, ¿verdad? Sino todos los que necesitan ser informados de manera constante. Por eso la Oficina de Servicios Generales envía mensualmente, envía el lo que es lo que entró, lo que se gastó, cómo se distribuyó el dinero, etcétera, etcétera, para que todo esté claro y no se entren en ese tipo de discusiones. Bien, gracias. Muchas gracias, Víctor. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta que dice así. ¿Cuál fue la idea principal que fluyó de la experiencia de los $5,000? Y a pesar de esto, ¿qué pensaban otros? Bueno, para los que acaban de llegar, la lectura ahí la pueden ver en la pantalla. Estamos leyendo el párrafo 8.0. Esa fue la lectura. Y la pregunta es, ¿cuál fue la idea principal que fluyó de la experiencia de los $5,000? Y a pesar de esto, ¿qué pensaban otros? Compañeras, compañeros, si alguien quisiera dar una opinión, un punto de vista referente a esto que estamos compartiendo, puede levantar su manita, puede expresarse. ¿Cuál fue la idea principal que fluyó de la experiencia de los $5,000? Y a pesar de esto, ¿qué pensaban otros? Miren, bueno, lo que yo entiendo, ay, no se crean, yo también sufro ahí con estas preguntas, tengo que estar meditando, ¿verdad? A mí me encanta que me den las respuestas, pero bueno, me toca pensarle. Pues lo que yo entendí es que definitivamente la idea que yo entiendo, la idea principal que fluyó de la experiencia que vivieron de los $5,000, pues como este dinero era regalado, pues se dieron cuenta que no era bueno, no era correcto estar recibiendo regalos o donaciones de gente externa.
pero sí se dieron cuenta que sí, el grupo sí necesitaba dinero, pero ese dinero tenía que salir de los mismos miembros del grupo. En este caso, pues estamos hablando de AA, pero nosotros los que hemos estado, por ejemplo, yo en un grupo de NA, nos dimos cuenta que definitivamente sí se necesita dinero para mantener un grupo abierto, porque teníamos que pagar renta, literatura, cafetería, todos los servicios de lo que se usa para la limpieza. Definitivamente sí se necesita dinero para poder tener un grupo abierto. Bueno, eso es lo que yo entendí de este párrafo y de esta pregunta. Y bueno, voy a volver a leer la pregunta. Adelante, Karina, muchas gracias. Ok. Este, pues a mí me parece que de la experiencia que tuvieron es que se vieron como ah, no obligados, pero sí comprometidos con esta persona que les dio esa donación y pues no podían tener a lo mejor la libertad o se sentían responsables porque pues no, a lo mejor no hicieron lo que tenían que hacer, ¿no? Con el dinero. En cambio, si se autosostienen, el grupo de AA en aquel momento iban a practicar lo de ser responsables, ¿no? Con todo lo que implica vivir y vivir dentro de un grupo. El cuerpo tiene necesidades, y asimismo los grupos para sostenerse necesitan espacio, necesitan recursos para, bueno, hacerlo de los cafés, de las galletas, y si son presenciales, ¿no? Y los que virtualmente, yo veo que ahorita pues igual se necesita porque a pesar de que la renta ya no está en un físico, se está en un espacio igual, virtual, y hay que hacerle para tenerlo. Creo que eso era un compromiso, este, bien sea si de la buena manera, porque no utilizaron el dinero adecuadamente, o de la mala manera, porque aunque lo hubiesen hecho adecuadamente, a lo mejor se solapaban algunas cosas o por pretensiones del donador. Listo, terminé, chao. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias por tu opinión y voy a leer la pregunta que dice así. ¿Cuál fue la idea principal que fluyó de la experiencia de los $5,000 y a pesar de esto, qué pensaban otros? Y pues adelante, Víctor, con la conclusión. Muchas gracias. Bueno, es muy interesante el- la discusión que se dio, porque desde el principio se estaba renuente a practicar esta séptima tradición, porque ellos querían seguir sintiéndose bien a través de hacer donaciones personales, pero que ellos mismos la daban a las personas para traerlos, para pagarles el pasaje y traerlos a una ciudad donde hubiera grupo o ir hasta la ciudad. Y eso les gustaba, pero gastar para pagar la renta, para pagar lo que se necesitaba dentro de, no, estaban renuentes. Pensaban que la espiritualidad no debería de venderse y que lo material no debería de entrar. Bueno, en esa discusión vivía, ¿sí? Tenían miedo de echar a perder las cosas. Por eso vivían de esta forma, ¿no? De discusiones. Durante muchos años se discutían estas cosas. Por eso, al final, Rockefeller, después de un tiempo, porque decían, bueno, pues vamos a ir a visitar a Rockefeller, nos enviaron una invitación, vamos a ir a visitarlo,
y pensaban en pedirle más dinero. Dice, pues nos va a apoyar con otra lana, ¿no? Ese dinero de los $5,000 sirvió para crear, para pagar el libro azul. Pero en la edición, la primera edición del libro azul, el libro grande, porque las primeras ediciones era un libro grandote, como una Biblia así grandota. Y bueno, sin embargo, pues ahora que los había invitado de nuevo Rockefeller a un banquete ahí, y ahí Rockefeller regala una respuesta muy importante. Le dice, yo no puedo donarles dinero. Y no puedo donarles dinero porque les haría mucho daño. Sí, es hora de que ustedes se hagan responsables de ustedes mismos. Y, porque si no, pues el dinero les va a hacer daño. Por eso, en esta parte, la tradición dice que nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Rockefeller, pues no era de Alcohólicos Anónimos, era una persona generosa que quería apoyar la situación de Alcohólicos Anónimos, pero se dio cuenta de que no sabían manejar el dinero, que en vez de ayudarles, pues los metía en muchos problemas. Entonces, por eso Rockefeller dijo, no, en esta ocasión yo no voy a donarles nada, ¿verdad? Pues es mejor que ustedes desarrollen su propia capacidad económica. Y de esa manera, Rockefeller pone asienta una cuestión muy importante, no recibir contribuciones de afuera, sino solamente los miembros. ¿Por qué? Precisamente para que ninguna mano extraña esté colaborando en los asuntos de, mm, del grupo, ¿verdad? Y quiera poner sus propias decisiones porque está aportando dinero, ¿verdad? No, no. Entonces, ningún tipo de patrocinio de ese tipo se, se requiere, ¿no? Pero los grupos también desarrollaron otro tipo de grupos, como clubes en donde ellos pagaban una renta y ahí tenían juegos de diversión, ahí bueno, en un club podían hacer bastante cosas, podrían ayudarse entre ellos, es un club, pero fuera de Alcohólicos Anónimos. Otros hacían granjas, pero era aparte, no era con el logos de Alcohólicos Anónimos. Así que los grupos que quisieran tener una granja o que quisieran tener un club, pues podían hacerlo, pero nunca llevar el nombre de Alcohólicos Anónimos, sino sus clubes independientes allá con nombres de que ellos quisieran ponerle, excepto el logos de Alcohólicos Anónimos y eso, ¿no? Y así de esa manera, pues se separaron los intereses que había antes y se quedó solamente con un solo propósito, un solo objetivo, llevar el mensaje al enfermo que está sufriendo. Y la séptima, para poder pagar toda la estructura, desde los grupos hasta la OSG, ¿verdad? Porque los grupos son los socios principales, todos los grupos son los socios principales. Todos los miembros de los grupos son socios principales de la asociación civil llamada Alcohólicos Anónimos. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Y si gusta ponernos la siguiente hoja, porque esa ya terminamos las preguntas. Y en lo que nos la pone, voy a leerles la siguiente pregunta, que dice así: al final, ¿qué consideraron que podían hacer de acuerdo a la necesidad que la asociación tenía para recibir a los nuevos prospectos?
al final, ¿qué consideraron que podían hacer de acuerdo a la necesidad que la asociación tenía para recibir a los nuevos prospectos? ¿Alguien le gustaría dar una opinión referente a esta pregunta, compañeros? Si gusta levantar su manita, abrir su micrófono. Dice, al final, ¿qué consideraron que podían hacer de acuerdo a la necesidad que la asociación tenía para recibir a los nuevos prospectos? Víctor va a hablar porque abrió su No. micrófono. Ok. ¿Ya? ¿Se Adelante. cerró? Ok. ¿Se cerró o no? No, está abierto, por eso pensé que ya iba a compartir. Bueno, voy a volver a leer la pregunta. Al final, ¿qué consideraron que podían hacer de acuerdo a la necesidad que la asociación tenía para recibir a los nuevos prospectos? Bueno, cuando habla de los nuevos prospectos, me imagino que se refiere a los alcohólicos que llegaban por primera vez para recibir información. Y como ahí hay una experiencia que dice que llegó una persona pedían información, no sé, yo me imagino que en los inicios de AA, me imagino que han de haber tenido mucho trabajo esos primeros grupos. No se diga el grupo de Bill W., que dice que él tenía que trabajar y contratar a una secretaria, y aún así entre ellos dos no se daban abasto para darle respuesta a todas las inquietudes o las preguntas o toda la información que le solicitaba la gente de afuera. Entonces se dieron cuenta pues de que sí necesitaban el dinero y necesitaban contratar más personal porque eran servicios de tiempo completo. Y nosotros sabemos que nosotros como servidores servimos en el grupo, yo en el presencial servía 2 horas, entonces eso es lo que duraba nuestro grupo. Y aquí en el grupo en línea, aunque sea en línea, pues son 2 a 3 horas que estamos aquí sentados, poniendo atención, escribiendo, hablando, compartiendo. Y yo no sé ustedes, pero a mí me cuesta mucho hacer algo en la cocina y estar en la junta. O estoy en la cocina o estoy en la junta. Yo no puedo estar haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Entonces yo me siento, abro mis libros, mis cuadernos, pongo mi teléfono, abro mi computadora y estoy escribiendo y estoy poniendo atención a la reunión y digo, son 2, 3 horas que me voy a quedar aquí y punto. Y aquí estoy haciendo todo lo que necesito hacer, termino y ahora sí me voy a hacer mis cosas. Entonces, ya me imagino en aquel tiempo servir 8 o 9 horas al día era demasiado. Bueno, voy a leer la pregunta. Dice, al final, ¿qué consideraron que podían hacer de acuerdo a la necesidad que la asociación tenía para recibir a los nuevos prospectos? Y si nadie más quiere compartir, entonces, Víctor, adelante, ahora sí puede abrir su micrófono y darnos la conclusión. Gracias. Gracias, Marla, gracias por la lectura. Bueno, es muy interesante, ¿verdad? El hecho de la séptima tradición que nos dice que nos mantenemos con nuestras propias contribuciones, pero los servicios son gratuitos. Y cuando recibimos algún nuevo, le decimos y le hablamos de la séptima tradición, ¿verdad? Pero pues el nuevo no es todavía socio, porque todavía no dice que es alcohólico. Cuando él dice, en el momento en que él diga yo soy un alcohólico, en ese momento ya es miembro de la Asociación de Alcohólicos Anónimos y tiene el derecho de aportar, ¿verdad? De aportar su granito de arena, que no tiene que ser mucho, ¿verdad? Sino lo que él pueda de acuerdo a su capacidad. Y de aportar o no aportar, porque no es obligatorio. Es muy necesaria la séptima tradición, pero no es obligatoria. Así que una vez que se deshicieron de las personas que apoyaban o andar buscando
personas que apoyaran a, a Alcohólicos Anónimos en cuestiones de los dineros. Una vez que dejaron ese asunto por la paz y se dedicaron ellos a pagar sus propias cuotas, no cuotas, ¿sí? Sus propios, a aportar voluntariamente lo que ellos desearan, ¿verdad? De esta manera, ellos empezaron a hacerse responsables y también se responsabilizaban de los nuevos, ¿verdad? De ayudarlos, de llevarlos, de traerlos, de animarlos, de mantenerlos ahí en el grupo. Em, Todo esto es parte de un servicio, pero un servicio que se da por gratitud, porque si un lugar a mí me ha prestado, me ha salvado la vida, me ha ayudado a entender lo que yo no podía comprender de mí mismo y me ha ayudado a ser libre y, y a ver la vida desde otra dimensión, pues agradecido estoy con el grupo y por lo tanto yo quiero servir, yo quiero ser útil a la causa para que otros como yo también lleguen al grupo. Entonces, ¿para qué necesitamos dinero? ¿Para qué necesitamos dinero? Bueno, pues es que todo en la vida tiene un costo, todo en la vida tiene un costo. Y este costo, por ejemplo, en el caso nuestro, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos cuesta? Pues nos cuesta la telefonía, nos cuesta el Zoom, nos cuesta eso principalmente, ¿no? La telefonía y el Zoom, ¿verdad? Y si tenemos que pagar otra aplicación, ¿sí? Como el YouTube, ¿verdad? Que es parte también del transmitir el mensaje, ¿verdad? Entonces, pues hay que pagar esa mensualidad del YouTube, pagar la mensualidad del Zoom y pagar la mensualidad de la telefonía que utilizamos para compartir el mensaje. Mm, Todo eso es parte de. Ahora bien, uno lo hace por agradecimiento, pero también es importante que otras personas se unan. ¿Por qué? Para que tengan un sentido de pertenencia, para que digan, yo quiero colaborar para compartir el mensaje, ¿verdad? Y, y pone su granito de arena. Ese es, pues, la séptima tradición y el grupo, o en este caso el foro, en nuestro foro de libre expresión. En este foro de libre expresión, pues esos dineros, pues, ¿quién lo va a administrar? Pues los propios miembros, los propios socios, los que se van asociando, los que van integrándose a este grupo, ¿no? Y en este caso, la tesorera, que es Marla, ¿verdad? Ella va a llevar las cuentas o lleva las cuentas, ¿verdad? De lo existente, del dinero existente, para que se cubran los, los, em, las necesidades del grupo, ¿no? Para que se cubran principalmente las necesidades del grupo. Y así, de esa manera, pues no le damos poder a una sola persona, ¿no? Sino que todos participamos y todos tenemos derechos y y privilegios, tanto derechos como privilegios tenemos dentro de de este grupo, ¿no? Un miembro de este grupo mm, puede pedir o solicitar un espacio, un tiempo para participar con algún tema o alguna cosa, y el espacio ahí está, es libre, usted lo puede usar, ¿verdad? Solamente que lo solicite y con gusto le apoyaremos en el horario que usted termine, los días que usted termine, para compartir, ¿verdad? O sea, no, no hay restricciones en ese tipo de cosas. Somos un foro de libre expresión, lo cual también podemos nosotros invitar a a algunos profesionales, ¿verdad? Pudiéramos invitar a algunos profesionales, tener un día para invitar a algún profesional
que quiera compartir con nosotros, ¿verdad? Y a mí sí me gustaría invitar a algún profesional que quiera compartir con nosotros para hacerle una entrevista, ¿verdad? Y en la entrevista, pues, eh, pues van a salir muchas cosas interesantes, ¿no? Y también, pues, que le puedan preguntar, que pueda exponer un tema y que puedan preguntarle ustedes también al profesional, ¿verdad? Es parte de esto. Entonces, pues todas esas cosas están planteadas o planeadas, pero pues mm, ya veremos en el futuro cómo le vamos a dar vida a estas cosas. En fin, el que desee participar voluntariamente lo puede hacer cuando guste. Aymarla va a darles la información, ¿verdad? Sobre la séptima tradición. Y eso, por ejemplo, pues no me corresponde a mí dar el informe, pero ya se los va a dar ella, mejor me callo. Y em, eso nada más que agradecerles a aquellos que están participando en esta acción, ya que tenemos una cuenta donde es exclusiva y especialmente para la séptima, nada más, ¿verdad? Ahí no hay mezclas de nada. Esa es del grupo, ¿sí? Para el grupo. Bueno, muchas gracias. Adelante, Marla. Sí, muchas gracias, Víctor. Gracias por esa información. Y vamos a pasar a la siguiente pregunta que dice así. ¿Por qué considera el autor que dejó de cesar el péndulo en cuanto al dinero se refiere? ¿Por qué considera el autor que dejó de cesar el péndulo en cuanto al dinero se refiere? ¿Alguien le gustaría compartir algo referente a esta pregunta, compañeros? Todas las respuestas están ahí en la misma lectura que tenemos en la pantalla. Por ejemplo, ahí dice, prestar estos sencillos servicios supondría incurrir en algunos pequeños gastos que podríamos pagar nosotros mismos y así lo haríamos. Por fin el péndulo dejó de oscilar y señaló directamente a la séptima tradición tal y como la conocemos el día de hoy. Y la tradición dice así, todo grupo de AA debe mantenerse completamente a sí mismo, negándose a recibir contribuciones de afuera. Pues bueno, para mí esa es la respuesta. Pero si alguien más tiene alguna otra opinión y quisiera responder, y si no, bueno, pasemos con Víctor, que dice, le voy a leer la pregunta, Víctor, dice, ¿por qué considera el autor que dejó de cesar el péndulo en cuanto al dinero se refiere? Y pues adelante, Víctor. Bueno, después de tantas dolorosas experiencias y experimentos, se llegó a una conclusión. El péndulo era, no queremos tener dinero, o sí necesitamos dinero. Ahí estaba el péndulo, ¿no? Sí necesitamos dinero, no queremos tener dinero. Entonces el péndulo viajaba entre sí y no, sí y no, sí y no. Pero cuando decidieron ponerle fin a, a pedir dineros a personas extrañas al programa, ¿verdad? Al grupo, entonces ellos decidieron um, pagar sus propios gastos, ¿verdad? Pagar sus propios gastos y así compartir la responsabilidad del grupo. Y esto fue un acierto profundamente interesante porque nos empezamos a ser responsables. Lamentablemente, en la mayoría de los grupos hoy en día no hay tal responsabilidad y los grupos viven, muchos de ellos viven apenas para sobrevivir,
Muchas veces ni les alcanza para pagar al distrito una cuota o para llevar al distrito una cuota, ¿no? No les alcanza. Y a veces van los representantes de grupo, van al distrito, pero no llevan la aportación para que el distrito subsista. Y hay grupos que, aunque son pobres, sus miembros son generosos. A mí me tocó estar con un grupo donde esas personas eran responsables, porque cada mes ellos donaban algo de dinero por su sobriedad, ¿sí? Digamos, si ellos decían, voy a guardar 10 pesos todos los días y voy a donar eso a la asociación, ¿verdad? Mm, Cuando una persona cumple un año de sobriedad, envía una cuota a la asociación y la asociación le regresa un documento donde habla acerca de su año de abstinencia, ¿no? Entonces, de esa forma, es una forma de ayudar a la asociación para que siga subsistiendo. Pero todavía a veces se tiene ese viejo pensamiento de que todo debe de ser regalado, ¿no? Todo debe ser regalado. Sí, para el nuevo todo es gratis, pero ¿quién lo paga? ¿Quién paga la renta? ¿Quién paga el café? ¿Quién paga las galletas o el pan? O sea, ¿quién paga la electricidad? Porque pues no podemos tener inmuebles, por lo tanto tenemos que rentar y alguien tiene que pagarlo. Pues, pues los socios responsables son los que van a pagar por estar en ese lugar, ¿no? Y los nuevos que van llegando, pues van aprendiendo a aportar a la séptima tradición, de acuerdo a su poder económico, a su voluntad, ¿verdad? Algunos de nosotros llegamos a aportar el 10% de nuestro salario. Yo lo llevaba al tesorero, le decía, aquí tienes mi porcentaje de mis dineros, ¿no? Pero también me dijo por ahí un apadrinamiento, me dijo, Víctor, pero tú se lo llevas al tesorero, pero ¿por qué no pones un sobre y se lo dejas ahí? Sí, en en la canasta. ¿Por qué? Porque es importante tu ejemplo de dar es importante. Y me pareció bien lo que me dijo, ¿no? Porque, pues, como dice la segunda tradición, aquí no hay jefes. Aquí nadie es senador o diputado, nadie. Entonces, somos servidores de confianza, no gobernamos. Y en el interior del paso dice que se gobierna con el ejemplo, ¿verdad? Entonces necesitamos ser ejemplos para las otras personas de que nosotros también compartimos nuestro grano de arena, ¿verdad? Eso es. En fin, gracias, Marla. Muchas gracias, Víctor. Gracias por esa conclusión. Y miren, la última pregunta de este párrafo dice así. ¿Cuál fue el extracto final de esta experiencia en la que se vio envuelta la comunidad anónima? ¿Cuál fue el extracto final de esta experiencia en la que se vio envuelta la comunidad anónima? Y nuevamente, compañeros, yo los invito a ver si alguien quiere dar una opinión, un punto de vista referente a todo lo que se ha compartido el día de hoy, que es la séptima tradición. ¿Cuál fue el extracto final de esta experiencia en la que se vio envuelta la comunidad anónima? Pues yo veo que al final de esta experiencia, pues se dieron cuenta de que sí, definitivamente el grupo, los compañeros, los miembros de los grupos necesitamos
necesitamos dar aportaciones voluntarias. Y adelante, Lupe, abre tu micrófono. Muchas gracias. Bueno, no sé, yo tengo una pregunta, pero para Víctor, porque si ando, pero yo, empiezo a ir a una iglesia y y pues, el pastor siempre está pidiendo el diezmo, o sea, el diezmo, y anteriormente, cuando mis hijos estaban más chiquitos, yo empecé a ir a una iglesia cristiana y pues yo era mamá sola, ¿verdad? Entonces, yo siempre andaba pidiendo prestado para completar mi renta, mis biles y pues hasta para comer, ¿verdad? O sea, siempre andaba así. Entonces, cuando yo empecé a ir a esa iglesia, era una iglesia pequeña de nomás de 2 familias, era yo y otra familia. Estaba ahí, pues era el hijo del pastor el que estaba ahí pastoreando porque el pastor tenía otra iglesia en otro lugar. Entonces empezó a que mis hijos empezaran a tocar en la alabanza, los empezó a enseñar como el más grande, tengo 2 hijos y una hija, entonces los empezó el más chiquito en la batería, el otro en la guitarra y mi hija en el bajo. Pero empezó a ir el papá y empezó a decir que, pues, que teníamos que dar el diezmo, y pues nada más éramos 2 familias ahí, ¿verdad? Entonces, yo decía: "¿Cómo le voy a dar el diezmo si yo no completo?". O sea, si yo ando pidiendo prestado. Entonces, ahora estoy empezando a ir a una iglesia donde me invitó mi hermana. Y yo veo que sí juntan mucho dinero ahí, ¿verdad? Porque yo, fui hace como 2 sábados y empezó a decir que, ya acabó la predicación y todo, ¿verdad? Entonces dijo: "Y esto último que voy a decir, eso no se los voy a cobrar". Y así, entonces al siguiente sábado, no fue él, pero fue la esposa, dijo: "Ya se alimentaron, ahora tienen que venir a dejar, pues, el diezmo, ¿verdad? Aquí". Entonces, yo ahorita yo no trabajo, y pues también hacen células, ¿verdad? Y a veces cuando yo, pues ahí tienen la canasta. O sea, yo lo que doy a ofrendas, yo a veces no traigo dinero o poquito que llego a juntar, que andaba así juntando, pues monedillas, ¿verdad? Y yo fui y los dejé, pero después empecé a decir: "Chin, ahora me hacen falta, pues hubiera comprado esto", o así, ¿verdad? Yo así digo. Entonces yo traigo eso, ¿verdad? De que yo a veces ya no quiero ir porque me da vergüenza, ¿verdad? Que siempre están pidiendo el diezmo. Este, y, y por ejemplo, sí, mi hermana la que va ahí, ella vendió una casa, ¿verdad? Y tuvo que darle el 10% al pastor, pues, de esa casa. Entonces, mi hermano, el mayor, apenas empieza a ir a una iglesia y empezó a pedir oración para que Dios le ayudara a que vendiera algo. No sé qué andaba vendiendo y se le vendió y pues ya fue y les dijo ahí que gracias por sus oraciones, que ya había vendido eso que andaba vendiendo. Entonces el pastor le dijo: "Bueno, pues ahora cáete, ya como ya vendiste, echa el 10% de lo que vendió de eso que había vendido". Entonces, bueno, pero mi pregunta es de mí. Yo sí quisiera saber eso, ¿verdad? Si yo sí tengo que dar el 10%, bueno, ya yo ando buscando trabajo. Ya cuando Dios me ayude, si yo sí tengo que dar el 10%, o sea, si lo tengo que dar, pues soy obediente. Si no, porque yo siempre doy pues doy ofrenda, porque yo sé que se gasta pues agua, luz y cosas así, ¿verdad? Entonces yo siempre he dado ofrenda, pero no diezmo, porque aparte pues casi no he asistido yo a esas iglesias, ¿verdad? Pero las veces que yo he ido, yo me fui de esa iglesia cuando mis hijos estaban chiquitos porque nos estaba presionando mucho a mí y a otra familia. El pastor éramos nada más 2 familias ahí. Entonces, era chiquita, apenas era como una misioncita, apenas así. Entonces, ahora que estoy yendo acá, pues, es la misma, o sea, es la misma, ¿verdad? Entonces, yo digo, sí, yo quisiera, ¿verdad? Porque ahora cuando empezó enero yo fui, dijeron que son como reuniones que de las primicias. ¿Qué es las primicias? Dar el cheque de, pues, lo mejor del año de enero, empezando enero, y se juntó una cantidad muy grande, ¿verdad? Pues, de todos los líderes que, pues, que ahí, pues, sirven.
entre ellas, pues, mi hermana. Entonces, yo sí veo a mi hermana muy bendecida y todo, pero yo le pregunté a ella eso, ¿verdad? De que, bueno, vino a la plática algo de eso, este, y pues ella dijo que ella sí creía en el diezmo, porque yo le dije: "Es que yo tengo que ver eso, porque, pues, yo ya ando buscando trabajo, si es que pero quiero que me digan", porque yo escuché una predicación de Billy Graham, así en el, pues, en el Internet, ¿verdad? Que decía que el diezmo era del Antiguo Testamento, pero que ahora estábamos bajo la gracia, ¿verdad? Entonces, pero que uno no debe de, pues, forzar a la gente que den el 10%, bueno, los pastores, ¿verdad? Pero que en el Nuevo Testamento dice que no des por, quién sabe, creo que el apóstol Pablo, no sé quién dice, ¿verdad? Que no des por tristeza ni con quién sabe qué, que porque Dios ama al dador alegre, algo así. Entonces, yo ando con esa duda y yo se lo quería preguntar a él, a Víctor Javier, estaba en mi mente, pues, a ver si me puede, pues, aclarar esa duda, ¿verdad? Porque si yo quiero, o sea, que me digan: "Mira, en tal versículo y dice que sí tú debes de dar el diezmo cuando, pues, trabajas", ¿verdad? Un Este, minuto, Lupe, por favor. porque yo miraba que Jesucristo, pues, no cobraba por andar, predicando. Entonces, no sé, ¿verdad? Esa es mi duda y a ver si él me la puede aclarar, por favor, y escucho. Gracias. Muchas gracias, Lupe. Claro que sí. Ahorita el compañero Víctor te da respuesta y bueno, voy a volver a leer la pregunta y pasamos con la conclusión. Dice, ¿cuál fue el extracto final de esta experiencia en la que se vio envuelta la comunidad anónima? Y ahora sí, Víctor, adelante con la conclusión. Muchas gracias. Bueno, el final, al final de toda esa experiencia, lo que se logró primordialmente es la tradición como hoy la conocemos, ¿verdad? Mm, Cooperación sí, afiliación no, y, y, y nos mantenemos con nuestras propias contribuciones, ¿verdad? Todo grupo debe permanecer autónomo y es decir, mantenerse con sus propias contribuciones. Los socios del grupo tienen que alimentar al grupo y de esa manera nos volvemos responsables, recordando que nuestra responsabilidad es de acuerdo a nuestro poder, ¿sí? Lo que yo puedo, eso es lo que doy. Si no puedo, no doy, ¿verdad? Y no pasa nada en ese asunto. Pero sí debemos de procurar ser responsables en ese aspecto. Como alguien decía, si te vas a tomar un café o dos o hasta tres cafés te tomas y vas a tomar café a un lugar, te lo venden en 40, 50 pesos el café, ¿no? Y aquí te tomas tres, te tomas cuatro, ¿no? Y comes tus galletitas y todo para que esté bien en la reunión, ¿no? Para que estés tranquilo, para que se calme tu ansiedad. Entonces, si pagamos los servicios afuera, caros, que no demos una simple aportación voluntaria acá, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Es en ese aspecto. Bueno, por otra parte, hablar del diezmo, mm, Billy Graham yo creo que no ha leído la Biblia, ¿sabes? Porque Pablo habla del diezmo en Hebreos. En Hebreos, en el capítulo 7, en el cambio de sacerdocio, habla de eso, del diezmo. Dice, dice el apóstol Pablo, dice que aún Leví, que estaba todavía en los lomos de su padre, dice, diezmó a través de Abraham. Abraham diezmó, Abraham diezmó, Abraham. ¿Por qué? Cuando vemos, por ejemplo, cuando él venía de la guerra, de rescatar a Lot y de destruir a cinco reyes que se habían llevado presos a los de Sodoma, ¿verdad? Y se habían llevado presos a esos, pero Abraham con su ejército fue y rescató a toda esa gente. Cuando venían,
pasaron al valle de Sadé. Ahí es donde estaba Melquisedec, ¿verdad? Y ese Melquisedec era un sacerdote del Dios Altísimo. ¿Quién era ese Melquisedec? En vida, ese Melquisedec representaba la imagen de Cristo, pero no era Cristo. Ese Melquisedec era un tío, abuelo, un abuelo de Abraham, que él había aprendido a través de él. Era uno de los hijos de Noé. Entonces, nosotros nos damos cuenta cómo él, al llegar al valle, le da, le da el diezmo a a Melquisedec. Le da el diezmo a Melquisedec de todo lo que habían ganado en la guerra, ¿verdad? Le dio el diezmo a Melquisedec. Y entonces llegaron los reyes, el rey de, de allá de Babilonia, de allá de aquella parte, y le dijo, bueno, pues puedes quedarte con todas las cosas, nomás regrésame a la gente. No, le dijo Abraham, no, nada más vamos a sacar el salario de todos los que nos apoyaron en la guerra. Y de ahí yo no quiero nada, porque yo no quiero que después digas tú que yo me he hecho rico por tu causa. A ellos sí hay que pagarles, a mí yo no voy a recibir nada. El 10% se lo dio a Melquisedec. Entonces, eh, si se dan cuenta, la ley vino después vino la ley con Moisés, pero todavía no existía Moisés, todavía no estaba Moisés. Y él ya guardaba el sábado y él ya pagaba diezmos, ¿sí? ¿Por qué? Porque así había aprendido esa parte, ¿no? Bueno, ese es en ese asunto del diezmo. Por eso digo que este Billy Graham no lee la Biblia, porque si no entendiera eso ahí, de que el diezmo sigue vigente hasta el día de hoy. Está escrito en Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Sí, ustedes me han robado, dice ahí. Pero ¿a quién le estaba diciendo? Al pueblo de Israel. ¿Por qué al pueblo de Israel? Porque eran los escogidos. Pero si una persona no es miembro de una congregación, no tiene por qué aportar diezmos, en lo absoluto. Puede ofender si gusta, pero no es miembro de la congregación. Hasta que sea miembro de la congregación. ¿Y cómo se es miembro de una congregación? Pues a través de estudiar sus puntos doctrinales y luego después de que le enseñen sus puntos doctrinales, ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo y entonces se convierte en miembro de esa iglesia o da fe de esa iglesia, ¿no? O de esa congregación. Pero tampoco el diezmo es obligatorio. Eso lo agarra uno voluntariamente, porque Dios no te presiona para que des nada, ¿sí? Sino tú voluntariamente puedes agarrar esa doctrina si quieres, ¿no? Y si no quieres, pues no la agarres, así de sencillo, ¿no? O sea, nadie te va a obligar a hacerlo, ¿sí? Y eso de que una persona esté enfatizando demasiado en el dinero, pues no es bueno ni para los grupos ni para las congregaciones, ¿sí? No es bueno eso. Mejor hay que instruir a la congregación si hablamos del por qué. Pero yo no diezmo para que Dios me bendiga. Diezmo, ¿por qué? Porque estoy agradecido por eso. Y si en mi agradecimiento a Dios me bendice, gloria sea su nombre. Pero no pienso, voy a donar la séptima tradición, voy a donar tanto dinero para que Dios me devuelva el 100%, el doble. No, yo no pienso así. Yo pienso que yo hago una donación y es un regalo por agradecimiento, no por ambición, no por codicia, ¿verdad? Así que no hay que dar porque tengamos hambre o porque la actitud de que vamos a recibir más. Eso es codicia, ¿no? Sino que hay que dar simplemente porque
es un mandamiento y porque yo quiero cumplirlo y porque yo quiero estar bien con Dios y porque yo estoy agradecido con Dios y yo quiero estar contento con Él. Punto. ¿Para qué? Porque para que se transmita el mensaje, ¿no? Para que se transmita el mensaje, para que llegue a más gente. Eso es, ¿no? Pero bueno, ahí cada quien decide, pero jamás debes de sentirte presionada. Si tú no tienes, no tienes por qué sentirte presionada. Da conforme tu voluntad y se acabó el asunto, ¿no? Y si el lugar, pues te presionan mucho y básicamente te cobran, ¿sí? Entonces, ¿sabe qué? Búsquese otra congregación más noble que no esté pensando en la ambición, en la codicia, ¿sí? ¿No? Es los dineros no deben de ser así. No debemos de empujar a nadie a que haga lo que no quiere hacer. No, debe de ser voluntario, que salga de su corazón, ¿verdad? Porque si no, pues no estamos bien. Pero bueno, lo bueno es que aquí no estamos en ninguna congregación y aquí nada es obligatorio. Todo es sugerido. Si usted quiere, lo hace. Si no quiere, no lo haga. Así de sencillo, ¿no? Bien. Gracias, Marla. Muchas gracias, Víctor. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Víctor, por esa respuesta y esa conclusión. Y Víctor, le tengo una pregunta porque son las 8:41. Ya terminamos todo lo del párrafo 8.0. Sigue el 9. ¿Quiere que continuemos o ahí paramos? Usted dígame. Vamos a parar ahí para entrar a la otra sección, ¿te parece? Perfecto. Bueno, entonces, pues gracias a Marla por el servicio que nos ha prestado hasta aquí y vamos a continuar ahora con la otra parte, ¿verdad? Que es donde ustedes tienen 10 minutos de tribuna para platicarnos lo que usted quiera. O bien, si quiere conversar acerca del tema, o quiere conversar de otras cosas, o quiere hacer alguna pregunta que tenga sobre el programa de recuperación, sobre la tradición o la historia o cualquier otra cosa curiosa que usted quiera compartir con nosotros, puede hacerlo. Entonces, está en plena libertad. Voy a cerrar la grabación para pasar a esa parte.